Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos. Yo soy un servidor, Onelio Barreto es mi nombre, y te damos la bienvenida a nuestro canal de estudios bíblicos llamado Lámpara a nuestros pies. En el día de hoy queremos dar inicio a un nuevo tema, como alguien diría, un tema bien cardinal, bien medular, importante para todos aquellos que pensamos ir a vivir al mejor lugar del universo, que es el reino de los cielos. Yo creo que todo el que tenga esta pretensión debe tener claro, ventilado y bien repasado, bien consolidado todo de lo que vamos a hablar en esta tarde. Y este tema tan importante es acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo llegó al mundo? Este es el tema en cuestión que queremos abordar en el día de hoy. Y posteriormente, en clases sucesivas, vamos a estar hablando no solamente del pecado, que es la rebelión del hombre contra Dios, sino cuál es el remedio, cuál es la medicina que Dios ha provisto para eliminar el pecado, para quitar el pecado. Y que no es otra que la creencia, la fe en el poder de Dios, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro poder, la fuerza que Dios ha establecido para quitar, para borrar, para deshacer nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él ha dicho en su palabra, y como quiera que estamos hablándole a distintas personas en esta tarde, Él ha dicho en su palabra que por gracia somos salvos, por gracia, por medio de la fe, somos salvos. Esto no es de vosotros, esto no es de nosotros, es don de Dios, ha dicho el Señor en su palabra. Él ha dicho también que se predique, que se hable del arrepentimiento en el nombre de Jesús y que se bautice en todas las naciones, incluyendo de Jerusalén a todas las naciones. Él ha dicho además que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. No hay otro nombre, en el nombre de María, ni en el nombre de José, ni de Moisés. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Este nombre es el del Señor Jesucristo. Por eso decimos que el poder de Dios, la solución de Dios, la medicina de Dios para el pecado es el Señor Jesucristo. Es hacer fe en la obra de la cruz del Calvario, hacer fe en lo que hizo el Señor para que nuestros pecados sean borrados. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es lo que queremos, o de esa premisa queremos partir en esta tarde, porque vamos a estar hablando del tema del pecado. Por eso te invito a buscar en la Biblia, en el capítulo número 2 de Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Están allí en la pizarra, la parte superior derecha. Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Te rogamos muy especialmente tu ayuda, tu bendición para este momento. Que tú nos guíes, que tú nos dirijas en el viaje que vamos a realizar a través de tu palabra, explorando este tema que tú nos has dado. Te rogamos, Señor, que los hermanos y amigos que se encuentran del otro sitio, del otro lado, pues puedan entender y comprender tu palabra, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Sí, si leemos no solamente en el capítulo 2 de Génesis, si leemos en el capítulo 1, el capítulo 2 del libro de Génesis, y la palabra Génesis significa los comienzos, si leemos este libro, capítulo 1, capítulo 2 y algunos capítulos más, vamos a darnos cuenta fácilmente de que Dios estuvo satisfecho de todo lo que Él hizo, porque Él expresó de que todo lo que había hecho era bueno, era muy bueno. Recordemos que Dios hizo en los primeros 6 días de aquella semana todo lo que existe, el mundo natural que hoy observamos. Ese mundo hermoso es la tierra, la hierba, los animales, las lumbreras del cielo, las estrellas, el sol, la luna. Por último, los animales, el hombre, que es la corona de la creación. Dios expresó, no podemos decir que Dios estaba orgulloso de lo que hizo, porque eso es un error, el orgullo es pecado. Dios estaba complacido, Dios estaba satisfecho de todo lo que Él había hecho, porque en realidad era muy bueno. Pero si nosotros observamos a nuestro derredor, hoy en día, una ligera observación nada más, vemos que el mundo que Dios había hecho con tanta energía, con tanto amor, con tanta belleza de su parte, ese mundo está desfigurado, donde el mal, el dolor, la maldad, la muerte, el hambre, la miseria, la guerra, el sufrimiento está por doquier. Y la Biblia ofrece la respuesta de Dios. Y esto no es más que el pecado. El pecado que Satanás introdujo a través del hombre. El hombre, Adán en este caso, le falló a Dios, transgredió la ley de Dios, y los seres humanos vinimos a ser criaturas caídas en pecado. Por eso el propósito de este tema es analizar el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la medicina para resolver este gran problema de la humanidad, que es más que un flagelo? Es más que un problema. La manera de Dios de resolver este asunto a través de la obra realizada por el Hijo, su Hijo, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta tarde, en esta clase de hoy acerca del pecado, es su definición. ¿Qué es el pecado? El Nuevo Testamento describe el pecado como, en primer lugar, y lo tenemos allí en la pizarra, definición del pecado. En primer lugar, Dios define, y cuando hablamos de que Dios define, estamos hablando del que más sabe. Estamos hablando del que tiene el patrón de justicia en su mano. Estamos hablando del Ser Supremo. Dios ha dicho que el pecado, en primer lugar, es una deuda. Como usted puede deberle un dinero a alguien, así es el pecado. Nosotros le debemos a Dios. Vamos a buscar allí en Mateo 6. Mateo 6, 12 habla de que el pecado es eso mismo, una deuda.
Dice Mateo 6, y Mateo 6 es parte del lindo sermón, de la linda enseñanza que da Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Forma parte de un discurso muy lindo, hablando el Señor Jesús de la ética del reino. Aquí en Mateo 6 nos habla o nos enseña cómo orar, cuáles son los elementos claves que deben tener nuestras oraciones, nuestras conversaciones con la persona más importante del universo. Si importante es hablar con alguien renombrado, más importante aún es hablar con Dios, que es el Ser Supremo. Y Él nos enseñó a orar. Y habló de que la oración modelo, que es esta que aparece allí en Mateo 6, debe tener alabanza, debe tener adoración, pero debe pedirle al Señor que venga a su reino, que se cumplan sus planes, que se haga su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Pero en el versículo 12 nos habla y nos dice, y perdónanos, nos enseña a orar, que debemos orar perdonando, dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, de la oración modelo. Y perdónanos nuestra deuda, nuestro clamor debe ser ese: Señor, perdona mi pecado, perdona mi deuda, porque el ser humano debe el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Cada pecado aumenta la deuda sin poder pagarla, a menos que tengamos el perdón de Dios, a menos que tengamos la clausura de esa deuda y ese pecado, ese perdón viene de Dios. Por eso la oración que nos enseñó Jesús es: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros, las personas que nos deben, las personas que nos han ofendido, nos han hecho mal, son deudores nuestros. Nosotros debemos perdonarles, para que Dios perdone, cancele nuestra deuda, nuestro pecado. Recíprocamente nosotros debemos perdonar a los seres humanos, no importa lo que te hayan hecho. Así que el pecado, en primer lugar, como concepto, es una deuda. Pero allí en la pizarra, el pecado también constituye un desorden. Y esto lo encontramos en 1 Juan 3:4. El pecado es una deuda, pero también es un desorden. 1 Juan 3:4 dice las Escrituras así. 1 Juan 3:4, alabado el Señor. Dice: todo aquel, y esto está muy interesante, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Así que, según 1 Juan 3:4, la Biblia dice todo aquel, y cuando dice todo aquel, se está refiriendo a todos los seres humanos. La Biblia hace una distinción. La Biblia hace una distinción diferente a la que hacemos nosotros de los seres humanos. Nosotros diferenciamos a los seres humanos: unos son ricos, otros son pobres, unos son chinos, otros son blancos, otros son amarillos, de raza amarilla, otros son latinos, otros son anglosajones, otros son arios, otros son de la etnia, de distintas etnias diferentes, africanos, etc. Dios hace una clasificación de los seres humanos. Él dice que hay 3 tipos de clases de seres humanos a quien va dirigida
la Biblia. En ocasiones es a los israelitas, a los judíos, a los israelitas. En otras ocasiones va dirigida a los gentiles. Los pueblos gentiles son las personas que no son judíos, que no son israelitas. Y en tercer lugar hay un pueblo muy especial para Dios, que es la iglesia. Toda estas cartas de Primera de Juan, las epístolas generales, van dirigidas a la iglesia en sentido general. Por eso dice, todo aquel que comete, que hace pecado, infringe también la ley. Infringir la ley es violarla. La infracción de la ley es, y está en la pizarra, es del griego, viene del griego anomia, que significa traspasar. En griego significa anomia, traspasar la ley, y esa es la palabra infracción, infringir, infracción, violar la ley de Dios, traspasar la ley de Dios. Para que se entienda en un sentido un poco más práctico, vamos a decir que los mandamientos, las leyes de Dios, son como linderos, como cercas que nos guardan de traspasar a terreno peligroso. Cuando usted traspasa la ley de Dios, usted está infringiendo la ley del Señor, la ley de Dios. Y dice la Biblia, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? Por supuesto que estamos hablando de la ley de Dios. En este caso la Biblia no se está refiriendo al Código Penal, ni al Código Civil, ni al Código Familiar de Estados Unidos, o de Inglaterra, o de Canadá, o de China. No se está refiriendo a esto. Incluso tampoco se está refiriendo, en este caso, a la ley de Moisés. Se está refiriendo a la ley que hay en la dispensación de la gracia. Porque aunque estemos en la dispensación de la gracia, hay leyes establecidas por Dios que no pueden ser, no deben ser violadas, no deben ser traspasadas, no deben ser infringidas. Porque el que infringe la ley de Dios hace pecado, está en pecado. Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La salvación es a través de la fe, no es por obra para que nadie se gloríe, es a través de la fe. Todo esto es cierto, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel tuviese fe en su Hijo no se pierda, tenga vida eterna. Pero la ley de Dios no se puede violar, no se puede infringir. El cristiano es alguien que debe nacer de nuevo. No se concibe que Dios haya perdonado a un ladrón y la persona, el creyente, siga robando. No se concibe que Dios haya perdonado a una persona enredada en sus vicios y la persona siga pecando a través de sus vicios. Porque el Señor ha dicho, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Y es interesante, esta epístola de Primera de Juan va dirigida no a griegos, no a latinos americanos, va dirigida a la iglesia en sentido general. En la epístola de Santiago, capítulo 2, Santiago, capítulo 2, hay un versículo, hay tres versículos allí que son paralelos, quieren decir lo mismo con respecto a este de Primera de Juan 3:4. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera, y cualquiera es cualquier persona. Y la epístola de Santiago, vamos a hacer un poco de luz.
Santiago es el hermano carnal del Señor Jesucristo, hijo de María también. Cristo fue el primogénito de María, pero ellos fueron 3 hermanos más. En total eran 4 con Jesús. Este Santiago es el hermano carnal de Jesús y él escribe la epístola. Todas las cartas, todas las epístolas del Nuevo Testamento van dirigidas a los cristianos, va dirigida a la iglesia. No es dirigida a Israel, no es dirigida a otros pueblos, a otras naciones, es a la iglesia, al pueblo santo, al pueblo de sacerdotes, reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Es dirigida a la iglesia, el pueblo de mayor importancia para Dios. Y dice Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare, que cumpliera toda la ley de Dios, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometieres adulterio, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Al Evangelio, a la ley de Dios en la actualidad, se le llama la ley de la libertad. Y vamos a ser juzgados por ella. Así que es importante conocer la ley de Dios. Y más aún, es importante guardarla. No en una parte, sino en toda la extensión de la ley. Porque el que ofende a Dios en un punto, se hace culpable de toda la ley. Este es un principio, hermano, que estaba en el Antiguo Testamento, pero también es válido para nuestros días. No se concibe que un cristiano que haya sido perdonado, redimido, practique el pecado, esté en un estado de adulterio, esté en un estado de fornicación, esté en un estado de inmundicia, esté en un estado de idolatría, esté en un estado de lascivia, deseo desordenado. No se concibe. Somos imperfectos, fallamos, le fallamos a Dios. Cualquiera de nosotros puede pecar y tenemos abogado en el cielo con el Señor Jesucristo, que nos ayuda, que nos da la fuerza para salir del mal, para salir de ese vicio, de ese yugo que nos ata, pero no podemos vivir en el fango, no podemos vivir en la práctica del pecado. Así que el pecado es una deuda, alabado el Señor, es una deuda, es un desorden, lo es. Pero también él es una desobediencia y está en la pizarra. El pecado es desobediencia. Y lo encontramos allí en Hebreos capítulo 2, versículos del 2 al 3. Así que el pecado es una deuda, es un desorden, es infracción de la ley de Dios, pero también el pecado es una desobediencia. Y lo hallamos allí en Hebreos 2, del 2 al 3. Alabado el Señor. Hebreos capítulo 2, del 2 al 3. Es una desobediencia. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, esta palabra dicha por medio de los ángeles, es la promulgación de la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme
y toda transgresión, es decir, toda violación de la ley de Moisés, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, si somos desobedientes a la ley del Señor, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Es decir, la ley de Dios en esta dispensación de la gracia fue promulgada, fue dicha por la boca del mismo Señor y por aquellos que escribieron inspiradamente, que confirmaron todo aquello que el Señor Jesucristo había dicho. Estamos hablando de desobediencia y el vocablo en griego de desobediencia es parakoe, que significa rechazo a oír, rechazo a escuchar. Así que desobediencia es eso, rechazo a oír, rechazo a escuchar. En Lucas 8 hay una expresión del Señor Jesucristo, Lucas 8:18, que Él dijo, ¿cómo oyes? ¿Cómo oyes? En ocasiones Él dijo, ¿cómo lees? En una de sus parábolas Él dijo en cierta ocasión, ¿cómo lees? Pero ahora en este discurso el Señor dijo, mirad, ¿cómo oyes? Y yo te puedo preguntar a ti en esta tarde, ¿cómo oyes? Y yo me puedo preguntar a mí, ¿cómo oigo? Los que oyen descuidadamente son los desobedientes. Y la desobediencia es la antesala oír descuidadamente es la antesala de la desobediencia final. Por eso la pregunta es, ¿cómo oyes? ¿Descuidadamente o atentamente? Porque desobediencia es rechazo a oír atentamente. El Señor está esperando que tú actúes, que tú reacciones positivamente, atentamente a su palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos de la palabra de Dios y de toda palabra, no de una parte. Vivimos, sí, nos acercamos a Dios a través del sacrificio de la cruz del Calvario, pero eso es solo el inicio. Debemos nacer de nuevo, debemos vivir para el Señor, no pecando, sino obedeciendo, viviendo la voluntad del Señor en nuestras vidas. Es importante saber cómo escuchamos, cómo oímos. Así que, definiendo el pecado, decimos que el pecado es una deuda, el pecado es un desorden, el pecado es una desobediencia, como ya habíamos leído, pero el pecado también es, para el Señor, para Dios, es una caída. El pecado es una caída. Vamos a borrar allí, aunque ya estamos terminando. Alabado el Señor. El pecado es una caída. El pecado es una caída y vamos a terminar allí. Vamos a parar, vamos a terminar para proseguir adelante, para seguir adelante con la otra parte de esta clase tan importante, tan interesante. Yo creo que esta clase nos habla, nos aclara muchas cosas que pudiéramos tener duda, pero recuerden
que nosotros hacemos siempre estos estudios basados en la palabra de Dios. Así que a modo de resumen, la Biblia define al pecado como una deuda, como un desorden, una desobediencia, y ahora en la próxima parte de esta clase vamos a decir que el pecado es una caída. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la segunda parte de esta clase.